¿Quieres tener un bot de trading automático funcionando sin saber programar? Hoy te voy a mostrar los 4 pasos exactos para que puedas crearlo desde cero usando la inteligencia artificial. Este método es perfecto para principiantes y 100% guiado por la IA. Al final del vídeo tendrás tu primer bot operativo y listo para probar. Así que ¡vamos allá! Advertencia de riesgo: el trading conlleva riesgo significativo de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro. Primer paso: define tu estrategia de trading. Vamos a verlo a la práctica, pero primero te hago la parte teórica de cada paso y después ya lo vemos en el ordenador en un ejemplo práctico. Pues este primer paso es definir la estrategia de trading. Antes de programar necesitas tener clara una estrategia. Puede ser más simple, más compleja, usar indicadores, pues saber las condiciones de entrada, salida, en qué activo financiero, temporalidad. Si no tienes una, puedes usar una de las estrategias predefinidas que vienen en nuestra formación. Así que también es una opción, ya que ahí te regalamos con la formación varias estrategias interesantes. Paso número 2. Redacta el prompt para la IA. Aquí es donde la magia ocurre. Te mostraré un prompt probado que funciona tanto para ChatGPT, Codex y otras IAs y te permite crear el bot desde cero. El prompt incluye estructuras, variables y condiciones de entrada, salida, stop loss, TP, etc. El paso número 3 es generar el código y revisar errores. La IA genera el código para MetaTrader, para Python, para el programa que quieras, y después tienes que revisar. No es necesario saber programación, se puede revisar de otras maneras que vamos a ver cuando veas el ejemplo práctico. El cuarto y último paso ya es probar tu bot en MetaTrader o en la plataforma que elijas. Compilamos el bot en esa plataforma y por lo tanto ya lo podemos correr con un backtest. Es fundamental realizar backtest, optimización, pruebas de Monte Carlo, etcétera, en esta parte antes de ya ponerlo a operar en tiempo real. Mira, lo mejor que podemos hacer es ver todo esto en el ordenador. Bien, como os he explicado, lo más importante es ir siguiendo estos pasos. El primero de los pasos es definir la estrategia. ¿Qué incluye ello? Por ejemplo, imaginemos que queremos una estrategia para euro-dólar, que es el mercado que tenemos, en M15. Y después que, por ejemplo, para definir la tendencia usamos una media móvil. Pues aquí seleccionamos Moving Average de 50 periodos. Pues venga, una media de 50. Cuando el precio está por debajo, estamos en momentos bajistas y por lo tanto en venta. Si el precio está por encima, estamos en compra. Paso 1. Paso 2. Un indicador, por ejemplo, de gatillo de entrada. Eso hay muchísimas estrategias, pero es dentro de este primer paso de definir la estrategia y yo os estoy dando un ejemplo. En este caso podríamos usar el MACD que nos dé señales de compra y venta. Como prácticamente no vemos nada, voy a poner un poco más grueso todo para que se identifique mejor. Aquí ya tenemos un MACD que se ve mejor. Entonces el MACD nos indicará momentos de entrada y salida en sobrecompra y sobreventa cuando cruza en la zona de arriba. Pues esto sería para entrar a la baja. Y cuando hay un cruce en la parte de abajo, este sería el recorrido para entrar al alza. Finalmente vamos a usar para el Stop y TP, la gestión de riesgo, el ATR, Average True Range, y el ATR lo tenemos en personalizados, aquí, ATR. Este simplemente nos indica la volatilidad. Si hay más volatilidad, la distancia de Stop y TP será mayor, si hay menos, menor. Esto es un ejemplo del paso 1 de definir la estrategia. Entonces el paso 2 es redactar el prompt para la IA. Aquí es donde entra la magia, ¿no? Y para ello podemos usar ChatGPT, Codex u otras IAs. En este caso de hoy voy a trabajar con ChatGPT. A mí me gusta más ya como Codex, pero al final ChatGPT me conoce mejor porque tengo la versión de pago y entonces
ya llevo más tiempo y los históricos de conversaciones me entiende más rápido y para un vídeo de YouTube es más rápido. El prompt crea el código para un asesor experto de MetaTrader 5, puede ser el 4, el 5 u otro software, con el lenguaje de programación MQ5, en el que haya una media móvil que decida la tendencia, un MACD que marque los gatillos de entrada cuando está en sobrecompra o sobreventa y finalmente la TR para definir distancia de stop y TP, la estrategia que os he explicado. Que todos los parámetros sean editables y el stop loss y TP por separado y podamos elegir el magic number. Esto es lo que le he dicho y aquí ya tenemos el código programado. Ya veis todo el código. Si queréis leer el texto que os da, él explica la estrategia y está bien para comprobar si lo ha entendido bien. Entonces, copio el nombre, es lo primero, me voy a MetaTrader y en este caso, aquí donde pone editor metaquotes lenguaje, IDE, que es el subprograma donde va el código. Hago nuevo, asesor experto, pego el nombre aquí, siguiente, finalizar. Y ahora borro la plantilla que nos ha lanzado el MetaEditor, me voy a ChatGPT y en este botón de copiar ya me copia todo el código. Lo pego aquí, 126 líneas, compilamos y vemos que hay 7 errores. Entonces copio estos errores, bueno, hasta arriba, todos los errores, copiamos y le decimos en el MetaEditor da estos errores, pego, reescribe el código corrigiéndolos y le mando el prompt este. O sea, si no te da errores ya puedes seguir adelante, si te da como en mi caso errores o warnings, pues tienes que hacer este subpaso. Ahora está reescribiendo el código, corrigiendo esos errores. Y cuando haya terminado, mira, ya terminó, ya copiamos de nuevo. He pulsado aquí en copiar y borramos el código que da errores. Y este proceso se puede repetir una vez o más y sería ir siguiendo. Ahora ya da 0 de 0. Si a ti en lugar de 0 errores te vuelve a dar errores, pues vuelves a repetir el mismo paso que hemos hecho. Cuando ya no te da ningún error ni warning, cerramos. Entonces, ¿cuál es el paso 3? Pues una vez ya tenemos el código y lo hemos puesto a MetaTrader, revisar que todo esté bien. ¿Cómo revisamos el código? Pues si no sabemos programar, primero que hacemos es actualizar para que salga aquí, es este de aquí, EMA-MACD. Lo primero que podemos hacer es arrastrar en un gráfico y aquí vemos si nos ha entendido en cuanto a parámetros, esto sin saber programar, para revisar pues el time frame corriente, la EMA si es exponencial, periodos de la EMA, lo que es el MACD editable, el ATR, el multiplicador de stop loss, el lotaje, magic number, slippage, o sea, está todo bien. Si aceptamos ya nos lanza el bot aquí. Si no queremos el bot, pongo eliminar y nos vamos ya al probador de estrategias. Aquí tenemos otra manera de comprobar, que es este paso, que todo vaya bien, que es poner el modo visual en el bot de MACD y lanzarlo en el modo visual con calidad de todos los ticks. Y aquí en el modo visual está corriendo demasiado, está yendo a velocidad muy rápida, ahora ya va más lento. Aquí con el modo visual, pues cuando hay una entrada, es comprobar, vemos que el MACD da un gatillo de entrada en este punto y es una venta porque estamos por debajo de la media móvil y acaba esta en stop loss. Entonces aquí podríamos volver a poner play y vamos mirando si cada vez tiene lógica o no. Si encontráis un error, mira, aquí ha habido una operación, también sale del MACD, en este caso es una compra porque estamos por arriba en la media móvil y en este caso es un TP, un profit. Pues así a modo visual se puede ir revisando que todo se haga bien. Si encontráis un fallo, volvéis a ChatGPT y le decís he detectado que este tipo de entrada no lo hace bien porque tal, porque cual. Y con el modo visual es esto.
¿Cuál sería el paso ya número 5? Pues probar el bot en la plataforma, pero ya haciendo un backtesting. Para ello nos vamos a General y decimos un backtesting único, ya no es el visual, sino un backtesting único, y lanzamos la prueba. Aquí nos ha hecho todo este backtesting, vemos que son muchas operaciones para ser un año de backtest, y ha perdido 800 de dinero. Entonces, eso es normal, el bot que empiece perdiendo. El siguiente paso ya es, dentro de este cuarto grupo, es optimizar, pulir, aplicar más filtros, ir haciendo pues los pasos necesarios para una optimización rápida. Pues vais aquí a genética y precio de apertura y la más rápida, y aquí le decís, pues mira, vamos a hacer algo que ya sepamos que nos va a dar un poquito de beneficio. Pues el stop ITP se tienen que optimizar las distancias. 1 hasta llegar a así, a 15 y a 20. Los periodos de la media móvil también, que empiece en 5 con saltos de 5 en 5 hasta llegar a 200. Y simplemente con este par de cosas ya podríamos tener algo optimizado interesante. Aquí arriba empieza a lanzar lo que es la optimización y ya tenemos parámetros que dan beneficio. Por ejemplo, esta opción de aquí con 38 operaciones da 1000 de beneficio en un año con una reducción muy baja del 3.29. Si hago doble clic ya me acaba de lanzar el backtest. Esto ya da otras sensaciones. Fijaros, y el drawdown es muy bajo, es decir, bueno, ha hecho un 10% en un año, pero tranquilamente se puede decir que el lotaje pase a hacer 0.5. Esto no lo subáis a la ligera, ¿eh? Aquí es porque, mira, ahora pasa de 10.000 a 15.000 y el drawdown sigue siendo pues más o menos moderado, un 9,66 y un relativo del 13, depende de si miramos el balance o el equity. Siempre es importante el de la equidad, ¿eh? Es para ver. Y bueno, estos son los pasos para sacar en 4 pasos un bot en unos pocos minutos. Si quieres crear bots como este que acabas de ver, con estrategias profesionales y sin complicarte en la formación trading con ChatGPT ANIA, tienes todo el proceso paso a paso. Además, te damos en esta formación 30 prompts listos para usar, estrategias validadas y sesiones en vivo para resolver tus dudas. No necesitas saber programar ni tener experiencia previa. Te dejo el enlace al curso en la descripción y también en el comentario fijado y por aquí en la pantalla. No esperes más, empieza hoy mismo a transformar tu manera de hacer trading. Por cierto, si te ha gustado este vídeo no te olvides de dejar un me gusta, suscribirte al canal y visitar la Academia de Trading con todas las formaciones código.trading. Advertencia de riesgo: el trading conlleva riesgo significativo de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro.